La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que hoy, laboralmente hablando, termina. Viernes 4 de febrero del año 2022. No sé si ha escuchado usted últimamente, o al menos en estos 3 años del gobierno actual, esta expresión que solemos usar de manera coloquial una y otra vez. México es un país bizarro. Con el adjetivo tratamos de decir al interlocutor con el cual estamos comentando que México es un país que hace, por decirlo de alguna manera, las cosas al revés, o hace las cosas de una forma absurda en contra de toda lógica. Y esto es válido en lo político, en lo económico, en lo social, de tal manera que ningún campo de la actividad en nuestro país se escapa. Yo pienso que sí, no totalmente. Hay espacios donde cabe la cordura, ¿cómo decirlo?, el sentido práctico, pero hay muchos otros, hay que decirlo también, donde lo bizarro, lo absurdo, toma el lugar prominente. Yo no sé si usted ha viajado al extranjero, al país que guste usted. Normalmente se utiliza como ejemplo Estados Unidos por la cercanía. Recordemos que entre estos dos países, entre el del norte y nosotros, existe una frontera de 3.200, 3.240 kilómetros. Hay muchas ciudades, tanto en el lado norte como en el lado sur, ciudades grandes o pequeñas, donde los cruces son de millones, de cantidades que sorprenden al más pintado. Los mexicanos vamos a Estados Unidos cruzando sin ningún problema, o al menos era antes de la pandemia y teniendo el documento correspondiente, y también de allá para acá cruzan cientos de miles de norteamericanos buscando, en algunos casos, algunas medicinas que en su país no pueden encontrar fácilmente como aquí. El negocio de las farmacias que venden a lo largo de la frontera ciertos medicamentos que sería en Estados Unidos de difícil obtención, o que vienen a realizarse trabajos dentales que en Estados Unidos son casi prohibitivos, y en México de excelente calidad, médicos profesionales con un conocimiento del tema, de la actividad o de los tratamientos dentales, y que salen muy, muy baratos en comparación con el país del norte. Y así. Sin embargo, no obstante esos ejemplos que tenemos de soluciones prácticas, de medidas que van en beneficio de millones de los gobernados en este o en aquel país, no en México, sino en aquel o en aquel país, en México nos resistimos a aplicar esas soluciones. ¿A qué se debe esa propensión que tenemos? No solo los políticos, sino que millones y millones de mexicanos, tal parece que nos seduce, nos gusta vivir en lo bizarro, en lo absurdo. ¿A qué me refiero con esto? La discusión, entre comillas, más bien es un concierto de monólogos que se ha dado en llamar Parlamento Abierto relacionado con la contrarreforma eléctrica. Contiene mucho de esa cosa bizarra tan propia de nosotros los mexicanos. Una de las acusaciones más serias o señalamientos incluso que bordan, según quienes las lanzan estas acusaciones, en el de delito, es lo que se ha dicho de algunos grupos empresariales que pagan la luz muy barata. Y hay toda una cruzada por parte de los funcionarios de Comisión Federal de Electricidad
de algunos legisladores, no nomás de Morena, sino también de algunos otros partidos, en afirmar y decirlo casi gritando, que lo mejor es que los mexicanos paguen la luz, como se dice coloquialmente, a un elevado precio por encima del que pagan algunas empresas, no solo en México, mediante algunos mecanismos que la misma ley autoriza y están en vigor desde hace algunos decenios en ciertos casos. Pero también en otros países ricos, ellos sí, el usuario común y corriente en su casa, su residencia, si gusta ponerlo así, o también las empresas de índole diversa, pagan el kilowatt hora o el servicio, para hablar en términos generales, a un menor precio que en nuestro país. De ahí pues que sea bizarro defender o acusar como si fueran delincuentes de alta peligrosidad aquellas empresas que se han atrevido en el colmo del desprecio a los mexicanos a buscar las formas para tener acceso al servicio de energía eléctrica a un precio menor. ¿Cómo es posible que FEMSA, dueña de múltiples empresas, entre otros las tiendas de conveniencia llamadas OXXO, se atreven a buscar algún mecanismo, repito, permitido por la ley, y pagar menos por el consumo de energía eléctrica? ¿Por qué no estos legisladores o estos funcionarios y el mismo presidente, el bulto, en vez de preguntar, a ver, Manuel Bartlett, ¿por qué FEMSA paga tan barata la electricidad? ¿O por qué paga menos que una casa, que un departamento de 40, 50, 60 metros cuadrados? ¿Por qué? Bueno, señores, que ellos tienen un sistema de autoabastecimiento porque han invertido en parques fotovoltaicos, parques eólicos, y de esa forma generan energía eléctrica a un costo unitario mucho más bajo, y nosotros pues la llevamos a la parte donde la necesitan, donde la consumen, y le cobramos por el porteo, por llevarla, y por eso pagan más barato. ¿Y eso es malo, Bartlett, para el país, para el consumidor? Bueno, señor presidente, pues no es malo, pero sí es malo para nosotros, porque entonces tendríamos que despedir a 10 o 20 mil trabajadores holgazanes, parásitos. Ya conoce usted conoce muy bien el caso de Pemex. Es lo mismo. Si nosotros permitimos abrir totalmente el mercado de los combustibles, pues tendríamos que despedir en Pemex a 70, 80 mil trabajadores. ¿Y se imagina usted eso? Bueno, Bartlett, háblale a Octavio, háblale a Pemex y pregúntale si el consumir y pagar a un precio más barato la gasolina regular, la verde, la roja, etcétera, ¿es bueno para el consumidor mexicano o es malo? No, pues si ya platiqué el otro día con él y me dijo pues que podíamos lograr eso, pero pues esa gente no iba a votar por nosotros. Ah, entonces el problema no es el precio, ¿verdad, Manuel? No, señor presidente, el problema es el voto. Ah, ya le voy entendiendo. Así, de una manera tan sencilla que puede parecerle a algunos esta forma de presentar el problema que se discute hoy, así estamos igual en cientos de casos en el país. Le voy a dar otro ejemplo. Usted envía a sus hijos a una secundaria pública del Estado mexicano o a una primaria, y de repente resulta que de 200 días de clases que deberían recibir ellos al año, solamente reciben 120, pero les pagan a los maestros los 200 días de clase, es decir, 365 días del año, más una serie de beneficios, etcétera, etcétera. ¿Eso es bueno o malo para el futuro del país y para esos estudiantes?
Evidentemente la respuesta es mala. Es clara, es malo para esos estudiantes. ¿Por qué entonces no buscamos la forma que esos niños o que esos jóvenes reciban una educación de calidad y si no, cuando menos, que los maestros asistan 200 días al año a darles clase a los alumnos? ¿Por qué hacemos lo contrario? ¿Por qué apoyamos no a los padres de familia y por ende no a los estudiantes, sino apoyamos a esos delincuentes que se la pasan tomando casetas de peaje, bloqueando vías de ferrocarril para que no pasen los trenes, con miras a conseguir ciertos privilegios, y ese bloqueo puede durar en algunos casos hasta cerca de 90 días, de 3 meses. ¿Y por qué el gobierno, en vez de proteger a esa empresa que está creando empleos, que está produciendo algo que se exporta con el beneficio directo para el erario, por medio de impuestos, etcétera, por qué protege a esos delincuentes en un acto bizarro, por ejemplo? Y así podría pasarme con usted platicando de casos que seguramente usted conoce y padece de manera directa y como dicen, en carne propia. Por eso es difícil rebatir a quien afirma que México es un país bizarro. Evidentemente hay bolsones de sensatez donde se privilegia lo práctico, donde se privilegia el sentido común, buscando hacer uso eficiente de los recursos en el caso de funcionarios o de gobernantes. El artículo 134 de la Constitución, si no estoy equivocado, establece que los recursos deben utilizarse con economía, transparencia, etcétera, etcétera. Ahí está, es un artículo muy chico. Pero lo que hacemos es privilegiar lo contrario, dilapidar recursos, no hacerlo con transparencia, sino en opacidad. Otra muestra clara de que el funcionario, el gobernante, los legisladores, efectivamente ayudan a que México sea un país bizarro. Y el último clavo del ataúd, ¿por qué en vez de mandar lo mejor como representantes de México a otros países, mandamos al cascajo, a la basura, a lo peor de lo peor? Y la respuesta es muy sencilla, porque México es, antes de cualquier otra cosa, un país bizarro. Qué tragedia, ¿verdad? Pero la tragedia mayor es que no hay quien levante la voz dentro de esos espacios públicos para decir, ya basta, vamos a intentar dejar de ser un país bizarro. Pero tal parece que tardará muchos años en que lleguen personajes así, que no solo no les guste lo bizarro, sino que estén en contra de eso y lo digan abierta y claramente. Muchas gracias por su atención y nos vemos mañana aquí en La Sabatina.